Particularmente creemos que hay que empezar a ponerle pienso a un problema que tiene que ver y trasciende los propios muros de las instituciones educativas, mejor dicho, repercute muros adentro, pero que viene desde fuera, que lo vemos en las canchas de fútbol, que lo vemos en los lugares bailables, es decir, en los lugares donde se congrega gente, pero que muchas veces también hay un elemento allí que no está puesto arriba de la mesa, que es la violencia intrafamiliar. Muchas veces este factor o este fenómeno aparece asociado a elementos tan trágicos como el crimen, como la muerte de una persona, pero que lamentablemente lo que uno puede observar a través del tiempo es que muchas veces puertas adentro en los hogares se ha tomado mecanismos y métodos violentos para resolver conflictos, por ejemplo, entre las personas. Entonces, ya desde el hogar, ya desde la casa, se viene con una metodología de abordaje de las diferencias, de los problemas, de los conflictos, donde muchas veces las instituciones decimos, bueno, hay otras formas de resolver esos conflictos, el diálogo, la tolerancia, y nos encontramos con un choque ahí que es, bueno, pero en mi casa resuelvo los problemas de esta manera. Claro, un poco lo que decíamos, si se da violencia en un ámbito donde se supone que uno ama a los seres que están alrededor, mamá, papá, hermanos y demás, bueno, ¿cómo no generar violencia si, bueno, un profesor, no sé, te reprobó un examen, no te dejó entrar en la clase porque llegaste tarde, etcétera, ¿no? Es como que el ambiente se genera, si esa es la manera de resolver los conflictos. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio del Interior qué es lo que piensan ustedes al respecto? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Qué es lo que se reclama? ¿Qué es lo que no se da? Yo creo que acá hay que jugar con la conjunción de una serie de actores, una serie de medidas que deben estar generando entre ellas sinergias. No se resuelve esto con más represión, esto está clarísimo. Nosotros en este aspecto hemos sido muy claros, por ejemplo, en el marco de la campaña por el no a la baja de la imputabilidad, creíamos que esta concepción punitiva no resolvía un problema que es más estructural. Creemos que aquí, en lo que respecta estrictamente a las instituciones educativas, de educación media particularmente, hay algunos instrumentos que están en curso. Nosotros hace 2 años atrás firmamos un protocolo de actuación del Ministerio del Interior entre educación secundaria, el propio Ministerio del Interior y nuestra propia federación. Hay allí algunos programas que están en curso, como el programa Comunidad Educativa Segura, muchas veces con falta de personal para dar una respuesta en tiempo y forma adecuada. ¿Qué implicaría, por ejemplo, ese programa? Por ejemplo, implica asumir y compartir responsabilidades. Por un lado, hay claro que la seguridad de los entornos de los centros educativos es una cuestión específica, es de competencia del Ministerio del Interior. Allí, particularmente en algunas zonas de la capital, pero también del interior, hay un trabajo, o debería darse un mayor trabajo incluso de coordinación entre lo que son las direcciones de los institutos educativos y las respectivas comisarías y las respectivas reparticiones del Ministerio del Interior, particularmente lo que tiene que ver con el patrullaje preventivo en horas picos, claves que tienen que ver con el tránsito de cientos de personas en las inmediaciones de los centros educativos, particularmente uno diría el mediodía y a horas de la tarde, 18, 19 horas son los momentos claves. Tú hablas de patrullaje, no necesariamente de un policía parado en las puertas de los institutos. No, por eso hacíamos actividades compartidas. Nosotros ahí venimos de una experiencia que estamos evaluando como muy positiva, que es, por ejemplo, la presencia de porteros. Es decir, una persona que es funcionario del organismo, que forma parte de la institución educativa, que está siendo una especie de mayor límite entre la adentro y la afuera, y que además tiene una facultad o una capacidad de trabajo muy importante. ¿Y con qué potestades, por ejemplo? ¿No? Y potestades de marcar límites. Creo que este es el tema clave. ¿Pero tendría que ser un funcionario del Ministerio del Interior? No. No, tiene que ser un funcionario y de hecho Secundaria cuenta hoy con más de 100 porteros que en aquellos lugares donde se está contando con esta figura, que lamentablemente en los últimos años había desaparecido del organismo, ha tenido muy buenos resultados, incluso se ha bajado los índices de estos conflictos que se daban en las puertas de los centros educativos a la salida o a la entrada de los turnos. Ahora, allí hay un problema presupuestal que no ha permitido resolver que cada liceo cuente con el número de porteros adecuados y que todos lo tengan. Son apenas unos 50, 60 centros educativos en todo el país que cuentan con esta figura. ¿Y esos 60 centros educativos, cuáles son? ¿Los de contexto más crítico? ¿No necesariamente? No, no necesariamente, porque cuando hablamos de la violencia no es errado el diagnóstico pensar que solamente se da en aquellos contextos más desfavorables desde el punto de vista socioeconómico y cultural.
La Eso no es violencia es así. un fenómeno instalado en la sociedad, reitero, que atraviesa todos los extractos sociales y que además muchas veces hay hasta mayor dificultad para abordar este tema con alumnos o con poblaciones que están ubicados en los extractos medios y medio alto que con los que están ubicados en los extractos sociales y económicos más bajos. Claro, a veces incluso ¿no? en institutos privados, a veces la Sí, impertinencia que se genera. Efectivamente, quienes trabajan, no es mi caso, pero tenemos compañeros que trabajan en ambas esferas, tanto pública como privada, manifiestan asiduamente las dificultades que muchas veces hay mayor todavía en las instituciones privadas para poder abordar esta problemática y sobre todo para poner límites en lo que tiene que ser una convivencia saludable dentro de las instituciones educativas. Entonces, digamos, como para resumir esto, ¿se reclamaría entonces un patrullaje en quizás todos los centros educativos en horas pico, por ejemplo? Bueno, en realidad hay ahí algunas acciones que el Ministerio lleva, no con la asiduidad y las características que uno desearía. Particularmente en algunos lugares, por ejemplo, se ha apostado muchísimo a la policía comunitaria como un elemento también de asegurar las inmediaciones de los centros educativos y de encontrar otras interrelaciones, incluso con la propia policía, que no sea solamente la represiva, Lógico, sino la preventiva. Creemos que esta es una acción que ha tenido buenos resultados en algunos puntos del país y particularmente de Montevideo. La presencia del patrullaje es un tema muchas veces reclamado por varios centros educativos, reitero, en horas pico, y creemos que esto se debe complementar con acciones que también se desarrollen desde la propia secundaria y por eso nosotros hemos insistido en los últimos tiempos muchísimo con el tema de los porteros.